Para los que no me conocen, mi nombre es Ernesto Torres. Tengo 20 años de trayectoria en esta comunidad espiritual. Y cada vez que me invitan, me gozo en llevar la palabra del mensaje del reino de Dios. Primeramente doy gracias a Dios. Gracias a los pastores que me invitaron para compartir la palabra del día de hoy. Que Dios los siga bendiciendo con unción y con poder, al ver que cada uno de ustedes lo presente. Cristo los ama. En esta mañana los voy a invitar a buscar en Primera de Pedro, en su capítulo 3, versículo del 1 al 2. Leemos la bendita palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del amado Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Mis estimados hermanos, el tema que vamos a compartir esta mañana se titula Esposa y Esposa. Es un tema que hoy en día está presentando muchos problemas a nivel de los hogares. Hogares que ven completamente, hay un quebrantamiento en los hogares. Y eso está afectando la formación de nuestros hijos. Dice que en nuestra cultura moderna estamos viviendo una situación bastante compleja. Tenemos más información del sexo y del matrimonio, y sin embargo tenemos más problemas matrimoniales y divorcio que los años anteriores. Por esta consecuencia que en nuestros hogares no tenemos a Cristo. Cuando le damos el primer lugar a Cristo, nuestros hogares van a ser levantados, van a ser fortalecidos, van a ser sanados. Porque cuando vamos a Mateo 24:12, dice la palabra de Dios que por culpa de la maldad de los hombres, el amor de muchos se enfriará. Y lamentablemente no queremos reconocer que la respuesta a la inquietud, a los problemas de nuestros hogares, es Cristo Jesús. En Cristo todo lo podemos hacer, pero si no tenemos a Cristo, nada podemos hacer. Pero no es suficiente decir que estos hogares necesitan a Dios, porque vemos muchos matrimonios cristianos hoy en día que se están destruyendo por falta de los valores espirituales. El libro de Oseas, en su capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. La falta de conocimiento de la palabra de Dios nos está destruyendo. Nos estamos colocando en la boca del lobo. Nos estamos colocando en manos del enemigo. Pero no se concibe que un matrimonio cristiano se está debilitando. No se concibe que un matrimonio cristiano esté entrando en caminos de destrucción. Somos un testimonio de la palabra de Dios. Si el matrimonio está fracturado, yo no tengo moral para ir a predicar a una familia que se está destruyendo. Primero tengo que ser un ejemplo palpable, ser un testimonio de lo que enseña la palabra de Dios, como es Santiago 1:22. Que seamos hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. Tenemos que vivir la palabra para dar lugar a que el Espíritu Santo tome esa libertad de acción y comience a procesarlo. Pero si no tenemos a Cristo, nada podemos hacer. Pero el hecho de que una mujer y un hombre sean salvos no es garantía que su matrimonio triunfará. Porque el matrimonio es algo en el cual tenemos que invertir tiempo y esfuerzo. Como parejas, como le enseña la palabra de Dios, tenemos que ser amorosos, comprensivos, respetuosos, amándonos unos a los otros. Pero tenemos que caminar unidos, como le dice la palabra de Dios, porque somos un solo cuerpo. Somos la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Dice que la mujer no fue sacada de los pies del hombre para ser inferior. No fue sacada de la cabeza para ser superior. Fue sacada cerca de su corazón para ser iguales. Dios no tiene sección de personas.
Dios nos ama a todos por igual. El hombre no es superior a la mujer y la mujer es superior al hombre. Somos iguales ante los ojos de Dios y por lo tanto tiene que haber el respeto y el amor y la consideración. Alaben al Señor. Vamos al libro de Génesis, en su capítulo 2, versículo 24. ¿Lo pueden leer en la pantalla? Gracias. Dice la palabra de Dios: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Entonces la palabra de Dios nos está hablando de cuando nos casamos somos un solo cuerpo, somos una unidad, y como unidad tenemos que tener el mismo sentir. El hombre no es superior a la mujer, ni la mujer es superior al hombre, somos iguales. Pero analizando este versículo, dice que el hombre dará padre a madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. No es jamás a nuestros padres, porque muchos entienden que nos vamos a dedicar a la mujer y que los padres nos marchan a un lado. No, pues estaremos violando el mandamiento con promesa que aparece en Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que seas de bendición y seas de larga vida sobre la tierra, y Jehová Dios te da. Pero si yo no honro a mi padre y a mi madre, si me dedico únicamente a mi esposa, entonces ese matrimonio no me va a bendecir. No estoy cumpliendo lo que enseña la bendita palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Pero como pareja somos una unidad, somos un solo cuerpo. Por lo tanto, la enseñanza de esta mañana, la enseñanza que ha puesto el Espíritu Santo, esta enseñanza se titula esposa y esposo, y está dividida en dos etapas: el compromiso de la esposa y el compromiso del esposo. Porque como una unidad tenemos un compromiso mutuo: respetarnos, amarnos, levantarnos y fortalecer nuestra familia. No sé en qué situación se encuentra tu matrimonio. Sabemos que dentro de la misma iglesia de Cristo hay cantidad de matrimonios fracturados. Están fracturados porque no siguen los preceptos de la palabra de Dios. Pero cuando damos el primer lugar a Dios, como dice Efesios capítulo 5, versículo 1, que seamos imitadores de Dios. Si yo soy imitador de Dios, mi hogar tiene que estar bendecido. Si yo soy imitador de Dios, mis hijos tienen bendición. Si yo soy imitador de Dios, todo lo que yo toque va a ser bendición. Mateo 6:33. Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y la bendición nos arrapará de los pies a la cabeza. Alaben al Señor. Amén. Pero lo que sí sé es que si tu matrimonio sigue los patrones de Dios, esa bendición se va a multiplicar sobre nuestras vidas. Tenemos tres preguntas que aparecen en signo de interrogante. ¿Cuál es el secreto del matrimonio? ¿Cómo puedes edificar tu matrimonio para que resista la tormenta? ¿Cómo puedes tener un matrimonio que dure toda la vida? Creyéndole a Dios, buscando a Dios y estar en obediencia y sumisión a su bendita palabra. Cuando vamos al libro de Jeremías, en su capítulo 23, versículo 29, dice el Señor que la palabra es como fuego. La palabra tiene poder, es como martillo que quebranta la roca. La palabra sana, la palabra levanta, la palabra edifica. Entonces la palabra tiene poder. Como viene a ser mi pastora hoy, la palabra es la que nos da el poder para ser instrumento y ser llenado por el Espíritu Santo de Dios. Pero muchas veces nos olvidamos de quién crea el matrimonio. El matrimonio fue ideado por Dios, es un convenio que requiere que el esposo y la esposa estén en un solo cuerpo. Y Dios nos dio un manual de vida. Ese manual de vida
es su bendita palabra. Porque cuando buscamos la palabra de Dios, Dios comienza a hablar en nuestra vida. Pero si yo no leo la palabra de Dios, ¿me va a hablar Dios en mi vida? Yo tengo un testimonio, pero no lo cuento ahorita porque es un poquito largo. Una noche en que Dios habló a mi vida. Y muchos dicen, imposible, Dios no nos puede hablar, sí nos habla. A veces tenemos diferentes problemas, diferentes ataduras. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos al vecino, vamos al mundo y no buscamos la palabra de Dios que nos va a levantar, que nos va a fortalecer y que nos va a dar respuesta. Cada vez que leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos habla. Jeremías 33:3, ¿qué te dice? Clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En la palabra de Dios está el poder para levantarnos. Pero si no creemos en la palabra de Dios, si no buscamos la palabra, ¿cómo queremos ser edificados? La edificación viene y la fe viene por la palabra de Dios. Alabado el Señor. Tenemos que involucrarnos en la palabra de Dios. Cuando vamos a Mateo capítulo 24, versículo 14, ¿qué dice? Que tenemos que llevar el mensaje del reino de Dios y entonces vendrá el fin, que es la segunda venida de Cristo. Ahora, les pregunto a la iglesia, ¿estamos llevando el mensaje del reino? ¿Le estamos predicando al vecino? ¿Le estamos predicando en los hospitales? ¿Lo estamos haciendo? Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. La palabra es bendita. Muchas veces, cuando predicamos en la calle, lo dicen que la Biblia es un libro anticuado. Dicen que somos cristianos obsoletos. ¿Por qué no dicen esto? Porque buscamos la transparencia de la palabra de Dios. Si estamos aquí en la iglesia es porque amamos a Cristo. Queremos crecer espiritualmente. Cuando vamos a Santiago capítulo 4, versículo 4, ¿qué dice? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el que seas amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? Si estamos aquí es para ser amigos de Dios y para apartar toda perturbación y todo ataque del mundo. Por eso es que Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Estamos aquí para andar en el Espíritu, no en la carne. Pero entonces hay una debilidad espiritual que está afectando a la iglesia de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo y como el cuerpo de Cristo tenemos que ser íntegros, puros, apartar toda mancha, apartar todo pecado para poder crecer espiritualmente. Amén. Nosotros no permitimos que el Espíritu Santo baje y obre con sanaciones y milagros porque hay iglesias divididas. Cuando vamos a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 3, la iglesia de Corinto estaba dividida. Había chismes, contiendas, divisiones, pleitos. Ellos se creían superiores, no. Somos cristianos, somos superiores a la gente del mundo y estaban actuando peor que una persona inconversa. Pero estamos aquí porque es el propósito del Señor. Hay un propósito, hay una misión que tenemos que cumplir cada uno de nosotros para fortalecerlo en este camino espiritual. Hay un llamado, aquí hay pastores, aquí hay líderes, aquí hay evangelistas, aquí hay ministros. Amén. Amén. Es la voluntad del Señor. Pero la Biblia nos enseña mediante su santa palabra cómo mantener un matrimonio exitoso. Así comencemos con el compromiso de la esposa. Vamos nuevamente a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. Y lo leemos todo, por favor. Dice, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno no cree la palabra, pueden ser ganados por el comportamiento de sus esposas, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Entonces, las esposas tienen que tener un grado de sugestión, amor y respeto por su esposa.
Igualmente los esposos. Si no tenemos este grado de amor y sujeción, no somos un ejemplo para las personas que están en el mundo. Como iglesia de Cristo, tenemos que ser el primer ejemplo. Para el que nos vea por nuestra forma de comportarnos, llegue a los pies de Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos de ejemplos, tenemos el ejemplo de Sara. Y Sara obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Y ustedes son sus hijas, se hacen el bien y viven libres de todo temor. Entonces, esposa, vamos a hacer el bien, vamos a estar unidos en el amor de Cristo para que nuestro matrimonio se fortalezca y nuestros hijos sean instrumentos en la mano de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pedro dice aquí, esposa, sometan a su esposo. Pero hay una expresión encima de exclamación que dice, uy, ¿por qué era el apóstol Pedro esto? Porque difícilmente las esposas, los esposos se están sometiendo a lo que enseña la bendita palabra de Dios. Entonces, esposa, amen a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas. Es la voluntad de nuestro Padre. Somos la iglesia de Cristo. Somos cabeza del hogar para amar, respetar a nuestras esposas. Pero el tema de la sumisión no es un tema favorito. Pero quiero que entiendan que la sumisión no son los temas más malentendidos o malentendidos en la iglesia de Cristo. Así es. Porque la sumisión tiene que haber entre esposa y esposa, así como entre los cristianos unos a otros. La sumisión no es solo para la esposa, sino para todos los cristianos, sin ninguna excepción. Lamentablemente, hay un grado de machismo, con todo el perdón y el respeto de todos ustedes. Pensamos que la esposa es una esclava. Nos casamos para que la esposa nos lave la ropa, para que nos cocine, para que nos atienda, para que críe los hijos. Y los maridos acostados echándonos aire. ¿Es eso la palabra de Dios? La palabra de Dios no dice eso. Tenemos que compartir los deberes en partes iguales. Yo por lo menos con mi esposa, yo le digo a ella, a mí no me gusta cocinar. Le digo, ¿usted cocina? Yo lavo los platos, yo limpio la casa y saco los perros a pasear 2 o 3 veces al día. Entonces hay que compartir las actividades del hogar. No tenemos un esclavo, no tenemos un esclavo. Dios nos ha puesto en este lugar para amarnos, entendernos y comprendernos el uno y el otro. Alaben al Señor. Entonces la palabra sumisión significa sometimiento de alguien a otra persona. Como cristianos tienen que haber sumisión. ¿Cuál fue el mayor ejemplo de sumisión? Cristo Jesús. Y somos un legado de Cristo, tiene que haber la sumisión entre nosotros. Si no hay sumisión, no podemos decir que somos seguidores de Cristo Jesús. En el matrimonio la sumisión no comienza con la mujer, comienza con el esposo que amorosamente guía a la esposa. El hombre es cabeza de la mujer y Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces el hombre como cabeza del hogar tiene que dar el ejemplo para la esposa, para los hijos, la responsabilidad que tiene con el hogar. Hay unas cosas que me impactó mucho en Bolivia, y en Bolivia la mujer no comparte cuando hace un negocio. La mujer no comparte con el esposo. El hombre va, pregunta, mire, ¿cuánto yo tenía un taller de preparación de empleadores, aparte de la obra espiritual que tenía en Bolivia, y me tocaba vender empleadores, o sea, neveras. Y llegaba a decir, hermano, ¿cuánto vale este empleado? Tanto. Dice, bueno, ya vengo, yo le digo a mi esposa para que venga y lo. Entonces la esposa es la que va, ella tiene el dinero, ella es la que paga, y el hombre no tiene ni derecho ni participación. Y el mayor índice de mortalidad lo tiene Bolivia. Semanalmente el hombre mata a la mujer. Hay muchos feminicidios. ¿Y todo por qué?
es un país idólatra. Allá se consume la coca. Allá usted la puede comprar en cualquier negocio, cualquier tienda. Usted va a decir, mire, véndame una bolsa de coca, vale $1.50. Entonces la consumen los niños, las mujeres, los hombres, y esto altera el sistema de ellos, y por cualquier cosita golpean o matan a las mujeres. Entonces el desconocimiento de la palabra de Dios que nos está sacando de este contexto espiritual. Por eso tenemos que indagar que las costumbres varían mucho de país a país. Entonces, vamos a Génesis capítulo 3, versículo 16. Génesis capítulo 3, versículo 16, y lo pueden leer en la pantalla. Dice la palabra del Señor. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces Dios le dijo a Eva: tu deseo te llevará a tu marido, y él dominará. La palabra deseo es una palabra hebrea que significa dominar o controlar. Yo le he estado diciendo a Eva y a toda la mujer que viniera después de ella, que ahora tendría la predisposición egoísta de querer controlar y dominar a su esposo, y así mismo Adán tendría el deseo de gobernar y dominar a su esposo. ¿Estamos viendo esto hoy en día? He sabido muchos matrimonios donde la mujer le pega al hombre, lo maltrata, lo humilla, o viceversa. Hace aproximadamente 9 años estaba yo en una plaza de la Victoria en Taragua y me consigo un hermano en Cristo y me dice: hermano, lo voy a invitar a mi casa a almorzar. Y yo: hermano, no se preocupe, yo tengo otra actividad que hacer. No, vamos, es el gusto que yo vaya y almuerce con nosotros. Cristiano de muchos años. Cuando llego a la casa, le dice el hermano: mi amor, invité al hermano para que comparta la comida con nosotros. La esposa llega y le habla duramente y le dice: ¿usted cocinó para que le invitara a almorzar aquí en la casa? Entonces, a veces hay el desprestigio, y a veces por lo menos la mujer no puede hacer graciosando, o sea, no debe sentir mal a su esposo. Yo sentí vergüenza y humillación, mi hermano, no se preocupe, que Dios te bendiga. Entonces tenemos que tener un comportamiento adecuado como esposa y esposo, no avergonzarnos el uno del otro. A cada momento lo vemos en la calle, la vergüenza que la mujer se ha pasado al hombre, o la vergüenza que el hombre se ha pasado a la mujer. Entonces esta es una inclinación nacida del pecado, y por lo tanto hoy en día vemos cómo el hombre y la mujer quieren dominarse el uno al otro, trayendo destrucción a sus hogares. ¿En qué problema está afectando la destrucción de los hogares? Muchos dicen: me voy a divorciar. La esposa agarra por un lado, el esposo por otro lado, y los hijos quedan en el desamparo del mundo. Psicológicamente, cuando a un niño le falta uno de los cónyuges, uno de los padres, su formación se debilita. Y el padre faltante lo busca en el mundo, comienzan a buscar amistades que lo orienten, que lo guíen, lo llevan al camino de la droga, la perdición, el homicidio y el robo. Cuando hacemos encuestas a nivel mundial, en las diferentes cárceles del mundo hay un promedio de un 20, un 30% de jóvenes entre los 18 y los 25 años presos en las cárceles a consecuencia de la ruptura del matrimonio de sus padres. Esto afecta considerablemente la formación de nuestros hijos. Como padres tenemos un rol. ¿Cuál es el rol del padre? De dar al hijo techo, alimento y abrigo, y educarlo bajo los preceptos de la palabra de Dios. Proverbios 22:6. ¿Qué dice? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero lamentablemente
no vemos las consecuencias que trae un divorcio frustrado. Estamos haciendo el mal a esa generación de relevo. ¿Por qué? Porque no somos los padres correctos para buscarlo bajo los mandamientos que manda la palabra de Dios. Así es. Por eso hoy en día van matrimonios donde el esposo quiere controlar y gobernar a su esposa y viceversa. La esposa quiere controlar y gobernar a su esposo. Esto trae malestar, incomodidad y muchas veces rotura del matrimonio. Pero hay una solución. ¿Cuál es la solución? Cristo Jesús. Gloria a Dios. Alabado al Señor. Gloria a Dios. Por eso Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tenemos a Cristo, todo es posible. Pero si queremos que nuestro matrimonio florezca, vamos a someternos unos a otros en el amor de Cristo. Dice, un esposo necesita. ¿Qué necesita un esposo y una esposa? Que la mujer lo quiera, que lo respete, que la aprecie. Tiene que haber esa compaginación entre los esposos. No es que llegamos al hogar y nos va a salir un león. Llegamos al hogar y nos sale un león reprendiéndonos, queriéndonos golpear y no nos permite que haya esa edificación. Como esposos vamos a respetarnos mutuamente, sin ofensa, sin altercado. Yo pasé por esto. Yo me convertí a Señor por un programa de televisión. Un día tenía el televisor, vi una prédica y a partir de ese momento comencé a servir al Señor. Hace más de 20 años. Comencé a los 56 años, tengo 76 años y me siento fuerte porque no sé lo que es enfermedad. Cuando yo comencé a predicar la palabra del Señor, en mi casa había un enemigo. Cada vez que yo salía, a lo que yo llegué, yo decía, Señor, ¿con qué me consigo yo ahora? ¿Con un león o con un tigre? Esa era mi esposa que me atacaba. Mira la hora que llega. ¿Qué haces tú con esos evangélicos? Llegó al punto de decirme, agarra tu cama y te la llevas. Sin embargo, yo seguí perseverando, pues en ese época estaba aquí en Mérida y todos los sábados iba a predicar al hospital. Prediqué un tiempo en los pueblos del sur y prediqué en las diferentes iglesias. Luego comenzó a orar fuertemente. La oración la tocó, el Espíritu Santo la tocó y la transformó. Hoy en día le sirvo al Señor y a mi esposa. Amén. Vemos el poder contundente que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder. Somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Si hacemos valer la palabra de Dios, si tenemos autoridad, esa bendición va a fluir en nuestra vida. Cree, como dice Marco, solamente cree en la palabra de Dios. Pero lo que el esposo y la esposa no quieren es un esposo que le pide el respeto, que lo insulte, que lo critique y que no lo apoye y que no satisfaga sus necesidades. Por eso Dios creó al hombre, creó a la mujer como una ayuda idónea. Vamos a 1 Corintios capítulo 7, versículos 3 y 5. 1 Corintios capítulo 7, versículos 3 y 5. Leemos la palabra del Señor. Pongan atención. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y así como la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo sino la mujer. Entonces la palabra de Dios nos está hablando. El hombre, el esposo, tiene potestad sobre su esposa y la esposa tiene potestad sobre su esposo. Y debemos cumplir con
con lo que enseña la palabra de Dios, de satisfacer nuestras necesidades físicas. Dice que los hombres necesitan a alguien que cree en ellos, que los aliente, que los ayude en todo lo que Dios ha creado para ellos. Bendito sea el Señor. Yo como esposo, a mí me encanta que llego a mi hogar, que mi esposo me diga, mira, estamos acordando de la carita, me agarra la oreja, me limpia las orejas, me dice, ¿qué vas a comer hoy? Entonces nosotros necesitamos que nos mime la esposa, el esposo. Eso tiene que estar presente en nuestros hogares. Eso fortalece la unión matrimonial. Pero si estamos como perros y gatos, entonces no va a haber ningún fortalecimiento en esa relación y los que van a sufrir son los hijos. Yo le pregunto a la iglesia de Cristo, ¿las mujeres son inferiores a los hombres? ¿Los hombres son inferiores a las mujeres? Por supuesto que no, somos iguales ante los ojos de Dios y estamos aquí para formar un solo cuerpo. Ahora, Señor. Cuando se dice que el hombre es la cabeza de la mujer, como es la cabeza de Cristo, esto no implica que la mujer es inferior al hombre o que el hombre es superior a la mujer. Esposa, ama a tu esposo. Esposo, ama a tu esposa. Es la palabra que nos da el Señor, que nos amemos los unos a los otros. Vamos nuevamente a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dándonos a la mujer como vaso más frágil y como coherera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, de la misma manera, esposos, sean comprensivos con ella en su vida matrimonial, honrenlas, pues son mujeres coherederas de la gracia de la vida. Y así vuestras oraciones no tendrían ningún estorbo. Pero muchas veces, cuando vamos a orar, la oración es una comunicación bidireccional entre nosotros y el Padre Celestial. Hablamos con el Padre y el Padre habla con nosotros. Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos fortalezca para que nuestras oraciones sean buenas. Si yo me arrepiento de mi pecado, si yo peleo discuto con mi esposa, esa oración no va a tener ningún efecto contundente. Igualmente, muchas veces la pareja discute y ora uno, pero sí en los años anteriores. Yo peleaba con mi esposa y esa noche yo no dormía en la cama matrimonial. Yo dormía en el sofá o me iba por otro cuarto de la casa, pero entonces le estamos abriendo las puertas a Satanás. Estamos tentando este matrimonio y la separación nos está conllevando a que el matrimonio se debilite y se fracture y venga el devorador y nos saque de esta unión que ha sido puesta por nuestro Padre Celestial. Es la unión del matrimonio. En este pasaje Pedro le recuerda a los esposos que tienen que creer en oración y fortalecerse mediante la palabra de Dios. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice la palabra de Dios que no debemos contristar al Espíritu Santo, que debemos orar en todo tiempo, en todo lugar, con súplica en el Espíritu Santo de Dios. Cuando peleamos o discutimos, hacemos sentir triste al Espíritu Santo de Dios y nuestras oraciones no van a ser contestadas. Amados hermanos, matrimonio, que Dios los bendiga. Esta palabra es un poco larga. Hay una segunda parte, pero si pongo la segunda parte no vamos a terminar hoy. El tema del matrimonio es muy amplio. Y es el tema en que se tienen que involucrar los matrimonios de la iglesia, porque Cristo tiene un propósito.